Frecuencia Cósmica, sincronizando con el corazón despierto. Este programa es presentado por Prana Luz Conscious Living. Mi nombre es Ana Lu y soy la fundadora de Prana Luz y la anfitriona de estos podcasts. Nuestros podcasts se enfocan en 3 pilares: espiritualidad y conciencia social y ambiental. Nuestro tema de hoy es el mindfulness y nuestra invitada María Isabel Asqueta. María Isabel es psicóloga clínica con especialidad en psicoterapia Gestalt y un posgrado en mindfulness de la Escuela de Medicina de UCLA. Es profesora de meditación desde 1988 y vivió en India en un ashram y en Bali, Indonesia. Desde hace 35 años ha estudiado y practicado diversas filosofías de la India y ha vivido en monasterios tanto en la India como en Nueva York. Hoy en día comparte estas vivencias a través de sus IG Lives y en la actualidad integra estas enseñanzas así como las prácticas del mindfulness en su práctica clínica. Tiene un centro de meditación desde hace 25 años. Hola María Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana Lucía? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, por dicha. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista conmigo. Te agradezco mucho de antemano. Con todo amor. Gracias. Pues yo estoy muy contenta, ilusionada de conversar con vos de este tema de mindfulness que me apasiona mucho y a vos también. Entonces, quisiera tal vez que iniciemos la conversación con que me cuentes un poquitito de tu experiencia y cómo en tu vida, tal vez personal y profesional, fue que llegaste con a apasionarte por este conocimiento. Bueno, yo soy psicóloga clínica y conocía del trabajo del doctor Jon Kabat-Zinn hace muchos años, pero yo tenía mi práctica espiritual personal. Un día decidí que quería formarme con él y el tiempo de espera en aquel entonces era muy largo. Entonces él abre en la Universidad de California en San Diego el mismo programa que él tenía en Boston. Entonces aproveché, yo fui la primera de las primeras, en la primera generación fue que ellos formaban, y lo que tomé en ese momento, que fue un año completo, es el MBSR, que es el mindfulness basado en la reducción del estrés. Claro, lindísimo. Y bueno, vos también sos terapeuta de Gestalt, ¿verdad? Ya tenías como este otro background. Qué interesante. ¿Y cómo fue como que fuiste mezclando entonces este conocimiento en tu práctica terapéutica? ¿Cómo lo mezclas al día de hoy? ¿Eso te ha tal vez ayudado a incorporar otras herramientas o tal vez te ha cambiado un poco también la perspectiva que tenías de tu terapia, verdad? Bueno, mi formación ha sido en terapia Gestalt toda mi vida, y lo que en Gestalt hablábamos es del aquí y el ahora, es tomar conciencia de lo que está pasando en el aquí y el ahora y cómo esto se asocia a los introyectos, o sea, todo lo que hemos asimilado en nuestra vida y cómo lo proyectamos al mundo exterior, tomando conciencia de que todo esto que traemos adentro definitivamente lo ponemos en la pantalla de nuestras experiencias en el mundo. ¿Se lo das entonces a tus pacientes como mezclando toda esta parte de conciencia en el momento presente, ¿verdad? Y cómo trabajar las emociones y las experiencias en el ahora, me imagino, ¿no? Así es, sí. Y todo lo que surge a nivel de pensamiento, a nivel de sensaciones, a nivel de expresiones corporales, dolores, entre otras.
Y contanos un poquitito, bueno, el mindfulness es algo que ha estado en realidad, ¿verdad? Hace mucho tiempo, pero hasta hace varios años como que se puso más de moda, en auge, y la gente empezó a conocerlo. Pero yo por el otro lado tengo la experiencia como de mindfulness del lado budista, de esa otra línea. Entonces me encantaría que nos contes un poco de cómo es este enfoque que tiene Jon Kabat-Zinn y cómo es que él inició esta aplicación del mindfulness en toda la parte de salud. En 1979, el doctor Jon Kabat-Zinn, que es un meditador, empezó a notar en el hospital de Massachusetts, específicamente en el departamento de cardiología, que se incrementaban mucho las cardiopatías. Él empieza a hablar con los médicos, las enfermeras, y se dan cuenta que hay una sobresaturación de este departamento. Entonces a él se le ocurre, con el señor Santorelli, se unen para ver de qué forma se podría configurar un modelo, una metodología muy accesible a los pacientes y que puedan mejorar su estado de bienestar. Entonces, para eso, al principio un poco tuvo que lidiar con la aprensión, pero se encontró en el sótano del hospital una bodega vacía y le otorgaron el permiso de él y Sati Santorelli comenzar a hacer estas prácticas. Ellos fueron construyendo el modelo y vieron que eso daba mucho resultado. Las personas mejoraban. Fueron invitando a otros departamentos como oncología y se fue sistematizando las prácticas. Claro, y después lo empezaron a adaptar mucho como según lo que he leído un poco, corregime si me equivoco, pero fue como que empezó con los doctores y los pacientes, pero después se extendió a casi que todo el staff, ¿correcto? Como que se dieron cuenta que necesitaban capacitar no solo que no solo era ayuda para los pacientes, sino que el mismo staff tenía que estar también preparado. Sí, el equipo de ellos se hizo muy grande, se profesionalizaron y ellos construyeron su propio instituto dentro del hospital de Massachusetts. Este instituto ya está a cargo de formar a todo el personal y se han extendido a distintas especialidades como mindfulness desde lo cognitivo conductual, entonces mucho para desórdenes alimentarios. Luego entra de Canadá, entró Sigo, y Sigo entra con la parte de la depresión, y el ARMA junto con Santorelli y con Jon Kabat-Zinn, todo el MBCT que está dirigido para la depresión. Claro, Dan Siegel es el psicólogo, sí. Dan Siegel. No, Dan Siegel no. Senden Siegel. Senden Siegel, ok. Sí. Y él tiene su libro de texto. Qué interesante, sí, ese no lo conozco. Y contanos un poquitito cómo es la práctica en sí, digamos, aplicada a pacientes con dolor. ¿Cómo es que ellos pues comprobaron y practican el mindfulness de tal manera que tal vez el dolor se vuelve más manejable para los pacientes, ¿verdad? ¿Cuáles son sus beneficios? Sí. Ellos lo que tenemos es un cronograma de actividades que va desde lo muy sencillo vamos por 8 sesiones, y como en la cuarta ya empezamos a profundizar en el tema del dolor y que juega un papel importante. Entonces tienen que tomar sus fármacos, no desestimulamos de que interrumpan el tratamiento, pero se van empoderando más en cómo se relacionan ellos o ellas con su dolor, y se dan cuenta que en muchas ocasiones el umbral del dolor lo pueden bajar y lo pueden controlar.
teniendo ese awareness, o sea, ese darse cuenta. Claro. Y lo trabajan al darse cuenta que el dolor está presente y respirar, conectarse con la práctica, digamos, también de meditación, o cómo en sí es la técnica. Porque, por ejemplo, Las técnicas varían. Inicialmente, el centro de todas las prácticas es la respiración. Lo que siempre hacemos énfasis es que no hay que respirar de una manera en particular, como en yoga, digamos, o en meditación. La persona se conecta con su respiración orgánica. Entonces, sin cambiarla, sin modificarla o controlarla. Sí, exacto. Entonces, lo que sí decimos es que observar la mente. Y tenemos como frases que le decimos a las personas para que vuelvan a traer su mente al momento presente. Entonces, estos se vuelven como anclas. Son pequeñas herramientas que le damos a los pacientes para que se acuerden porque lo primero que se afecta en el ser humano es la respiración, es lo más sensible. Claro. Entonces, lo que hacemos es darle frases y recordatorios que ellos se lo llevan y lo aplican en su cotidianidad. Y como, por ejemplo, bueno, he leído mucho de cómo ayudaron a los pacientes con cáncer, ¿verdad? Por ejemplo. No sé si nos podrías dar un ejemplo de cómo, por ejemplo, una persona que tiene cáncer puede trabajar con ese dolor por medio de estas prácticas, para que, supongo que no es que realmente el mindfulness quita el dolor, ¿verdad? Sino que ayuda a cambiar el enfoque, ¿verdad? De a dónde ponemos nosotros la atención. Supongo que sí. El mindfulness lo que te ayuda es a que el cáncer no sea un adversario. No vas a pelear con el cáncer. El cáncer está ahí, necesitas quimioterapia, necesitas medicamentos, y lo que se hace es, de una manera amorosa y bondadosa, conectarte con lo que hay en el momento presente. Y puede haber enojo, puede haber dolor incómodo, puedes pasar varias noches sin dormir, pero lo importante de esto es cómo va cambiando tu actitud frente a la experiencia, a lo fenomenológico. Claro, es como la observas y observas esos cambios, también al verlos ir y venir. Supongo que observar su impermanencia, eso te ayuda a estar en el momento con la experiencia sin querer maximizarla o controlarla, ¿verdad? Tenemos unos pilares fundamentales, que es la guía principal de mindfulness, y uno tiene que ver con no juzgar, mente de principiante. Mente de principiante tiene que ver con cómo puedes ver esa situación de una manera diferente. Está el dejar ir, que es soltar. Está la paciencia, el poder no ser duro contigo mismo. Entonces, eso se practica con los ejercicios que tenemos, por ejemplo, el escaneo corporal. El escaneo corporal tiene mucha similitud al yoga nidra, pero lo hacemos un poco diferente. Claro. Hacemos ciertas posturas de yoga, pero las hacemos súper suaves. Tenemos una meditación que se llama la montaña, hay otra que se llama el lago. También hablamos un poco del cuerpo, de qué pasa cuando estamos en piloto automático o cuando estamos en modo respuesta, cómo uno lo siente diferente. Claro, esa diferencia entre el reactivo del simpático al más pasivo y observador del parasimpático, ¿verdad? Responder ante reaccionar. Qué importante. Y qué importante lo que hablas de la parte de compasión, digamos, y de los no juicios, porque yo siento que cuando uno tiene emociones muy fuertes y más aún seguro cuando es una enfermedad que pues hay dolor físico, ¿verdad? Hay emociones que vienen generadas a eso, la tendencia
aunque una persona se mantenga positiva, ¿verdad? Puede ser caer en ese juicio, ¿verdad? En ese rollo de sentirse mal o culpable y empezar a autosabotearse de cierta manera, ¿verdad? Que entonces qué importante es estar como honrando esas emociones y a la vez no generándose esos juicios a juicios autodestructivos, ¿verdad? Que sucede muy, muy a menudo, en general, ¿verdad? Sí, sobre todo personas que padecen enfermedades terminales o el gran campo que es las enfermedades mentales. Qué Y personas que están medicadas por depresión, por trastornos de ansiedad, por bipolaridad, etc. Sí, eso me parece muy interesante, María Isabel, porque vieras que yo que enseño meditación, por ejemplo, bueno, no soy ni psicóloga ni doctora, entonces pues no es como que me he metido en esa rama de trabajar con personas que estén con depresión o ninguna patología en específico, ¿verdad? Pero surge mucho, por supuesto, en general, ¿verdad? Que todas las personas tienen algún tipo de angustia o de ansiedad y creo que ya en esta categoría, digamos, de depresión o enfermedades mentales, definitivamente tiene que ser otro el enfoque como más específico a lo que la persona necesita, ¿verdad? No se puede hacer tan generalizado como sería dar una clase general de meditación o de mindfulness para otra persona, ¿verdad? Entonces me parece que este enfoque de él viene como a solucionar un nicho específico, ¿verdad? Que es como este de la salud. Sí, él lo focalizó muchísimo en la salud, lo desarrolló a partir de la salud y se le unió Siegel de Canadá, el doctor, donde dice esto nos puede ayudar a la depresión y ya él empezó a trabajar con grupos. Hay muchísima información del doctor Siegel, pero sí, efectivamente vivimos estados anímicos fluctuantes. Entonces es importante también que a veces la persona se le desborda, ya sea un cuadro de ansiedad por una situación pasajera, por algo que vivió, y definitivamente también le ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque también cultivan la compasión y el amor propio. Sí, eso fue lo que mencionaste que me encantó mucho y yo tengo varios amigos cercanos que han sufrido cáncer y me gustaría preguntarte precisamente por eso, porque tengo un amigo en especial que él ya se sanó, ya no tiene cáncer, le habían dicho que le daban 6 meses de vida y bueno, fue casi que un milagro y se sanó. Y él tiene, por ejemplo, estos flashbacks de que le llega, por supuesto, como un miedo muy fuerte, ¿verdad? Y una ansiedad muy fuerte cada vez que tiene que volver a hacerse sus exámenes y su chequeo, ¿verdad? Es como este fantasma. Eso es normal, Claro. Es muy normal, que eso se llama ansiedad anticipatoria, que cuando las personas están ya llegando al tratamiento del año, empiecen a tener todos estos flashbacks y se recuerdan de todo lo vivido. Uh-huh. El mindfulness aquí lo que hace es empoderar a la persona y decir, respiro, acepto lo que hay, acepto que he tenido cáncer, que sí me doy el permiso de seguir adelante y que he cambiado mi estilo de vida. Por lo general cambian el estilo de vida y la relación que tienen con ellos mismos. Claro, qué importante lo que decís, la relación que tienen con ellos mismos y este amor propio también, que supongo que tiene que ir de cierta manera alineado a este proceso de sanación, de ir creciendo y siendo menos duro con nosotros mismos también, ¿verdad? Siendo más compasivos cuando tal vez volvemos a caer en esos mismos estados anteriores, ¿verdad? Cuando viene una circunstancia y hay una memoria, ¿verdad? A nivel seguro celular, me imagino, ¿verdad? Que revive la experiencia y esos son los momentos importantes para recordarse todos estos aprendizajes, ¿verdad? Y respirar y estar bien con la situación tal cual es, como decís, qué bonito.
Ujú. Y claro, hay que cultivarlo. Es como todo en la vida, ¿verdad, Ana Lucía? Es desarrollar la compasión, desarrollar el amor propio y sanar lo que tenemos que sanar y dejarlo ir. Sí, y creo que ese dejar ir es a veces lo que a muchos nos cuesta, ¿verdad? Que es, bueno, es también una enseñanza muy importante en el budismo también, ¿verdad? Que es ese soltar el futuro, ¿verdad? Esa necesidad esa ansiedad que viene cuando sentimos que no tenemos control sobre algo y dejarlo ir o soltar esa experiencia también del pasado que ya no está con nosotros hoy, ¿verdad? Que aunque sea parte de nuestra historia, requiere mucho coraje, ¿verdad? También ese dejar ir. Sí, el dejar ir involucra primero el respeto hacia uno mismo y el desidentificarte de todas las experiencias vividas, y eso toma tiempo, es un proceso. Yo siempre digo, porque lo dijo el doctor Kabat-Zinn, una mala práctica de mindfulness es mejor que ninguna práctica. Y la mala práctica está en nuestra mente, porque todo está bien. Claro, claro. ¿Y cómo definirías vos el mindfulness para una persona que tal vez pues no sabe mucho de este tema? ¿Cómo le podrías vos decir que es? Que entiendo y me gusta hablar de esto porque, como te digo, yo comprendo que hay estos dos, digamos que lentes, ¿verdad? El mindfulness, que es como esta parte más del budismo, ¿verdad? Como la rama más budista per se, y esta otra de MBSR. Entonces, me gustaría como que vos lo definieras para vos qué significa. Para mí es muy sencillo. Yo no trato de que la definición sea muy ornamentada. Yo lo que digo es que es lo que dice el doctor Zinn, que es poner atención al momento presente con un propósito. Con propósito, qué bonito. ¿Con propósito a qué te referís? ¿Como con la intención o con un tipo de perspectiva o lente? ¿O cómo sería ver, digamos, ese momento presente con ese propósito? El propósito le hace referencia de que si yo estoy viendo un árbol, mi foco, mi atención es observar el árbol. Si estoy oliendo una flor, estoy presente con la flor. Si yo estoy escribiendo, observo mis pensamientos porque el aparato cognitivo está funcionando y simplemente traigo mi atención a decir, ok, estoy escribiendo y el tema es tal cosa. Entonces yo no me juzgo, está bien o está mal. Yo dejo de lado esa dicotomía para simplemente estar presente. Si estás cocinando, estás en lo que estás, o sea, oliendo los ingredientes, picando la verdura. Si estás manejando, observar el manubrio. Eso es, si está lloviendo, escuchar la lluvia. Claro, sí, porque también en el momento que entramos como en ese análisis, como vos dices, en esa dicotomía, empezamos a etiquetar la experiencia, ¿verdad? A analizar la experiencia, entonces se nos va el momento por estar analizando, ¿verdad? Observando esos pensamientos y nos distraemos. Es como ese constante recordatorio de estar en el aquí y en el ahora y como vos lo decís, anclarse como con esa respiración, que es, bueno, es muy similar a lo que, por ejemplo, nosotros enseñamos en yoga. Inclusive en yoga, no sé si conoces, pero en las 8 ramas del yoga hay, antes, la sexta y la séptima se llama el dharana y el dhyana, que es como primero el enfoque, ¿verdad? La atención en un punto fijo y luego la meditación. Entonces es como que la mente se tiene que
O sea, tenemos que encontrar permanecer en ese estado de enfoque primero, como para que luego pueda venir ese proceso ya más de claridad, ¿verdad? Y meditativo, que es como muy similar a mindfulness, ¿verdad? Que eso sería para mí lo que es el mindfulness, que ¿verdad? Antes de meditar, por ejemplo, pues tenemos que lograr poder mantener nuestra concentración regresando a ese momento constantemente. Y claro, si la mente se va, entonces la vuelves a traer con la respiración. Exacto. Eso es básicamente poner la atención, y la riqueza del momento es muy gratificante, porque se deja de lado el sujeto y objeto, eso se desaparece. Claro, esa dualidad. Uh-huh. ¿Y cómo lo trabajas vos, por ejemplo, ya en tu rama de carrera, en profesión, con la observación de las emociones o el trabajo ya emocional en específico? Con el trabajo emocional, desde la mirada de la Gestalt, lo que yo trabajo es empoderando a mis pacientes que primero se sientan confortables cerrando los ojos, y son prácticas que hacemos en mi oficina, y les voy dando ciertas técnicas donde ellos y ellas se van a empezar a sentirse más confortable y más a gusto, para que lo puedan incorporar en su día a día, que esa es como mi meta. Entonces, al principio hay enojo, el enojo está ahí. Observamos el enojo. No le pongo colores, ni movimiento, ni formas. Simplemente yo digo, sostengan esa emoción en presente. Entonces, poco a poco se dan cuenta que sin nombrar colores, sin ponerle todos estos atributos, esta energía llamada enojo empieza a disminuir. Y eso es lo que ellos se llevan. Sí, claro. Que supongo que es lo mismo entonces que con el dolor del cáncer, o por ejemplo, si yo tengo un dolor en la rodilla, por ejemplo, y ya es algo súper fuerte, casi que de operación, ¿verdad? Es lo mismo en ese caso con el enojo, ¿verdad? Observo ese dolor, pero en vez de ponerle toda la atención al dolor, lo invito, lo reconozco, lo acepto, lo observo, ¿no? Y observo su impermanencia, donde viene y se va. Exactamente. Uh-huh. Entonces, el dolor no te conflictúa, no hay una guerra con el dolor. Eso no quiere decir que al final te tengas que operar y que tengas que tomar medicamentos. Claro. Pero la actitud con la cual vos entras al quirófano, la actitud con la cual enfrentás esa operación, la energía y la ansiedad bajan significativamente. Claro, es la manera que vemos la experiencia y que la observamos, en vez de un cambio total de actitud, de perspectiva, ¿cierto? Uh-huh. Así es. Qué bueno. Bueno, te quería preguntar también, si yo también hablo mucho de esto, el manejo de las emociones y cómo observarlas, y ahora en este momento pues presente, que está pues muy viva la ansiedad, ¿verdad? El miedo, puede ser la frustración o todo esto que nos está llevando a este estado, ¿verdad? De mucha incertidumbre, que hay muchas personas que han tenido, pues hemos tenido todos cambios a todos niveles, pero ¿cuáles serían unos consejos que vos nos podrías dar en este momento para que esta situación se vuelva más manejable, digamos, por medio de estas herramientas? Uh-huh. Bueno, en Internet hay muchas prácticas bajo mindfulness. De hecho, Boston el instituto tiene muchísimas prácticas, todas están accesibles. Donde yo estudié, la Universidad de California en San Diego, la Escuela de Medicina, tiene un lugar que se llama Center for Mindfulness. Ahí tienen todas las prácticas, tienen videos, tienen más cortas, más largas, y se puede acceder a ellas
de forma gratuita. Buenísimo. Yo diría acentuar la práctica. El compromiso empieza con un cambio de actitud hacia lo que estamos viviendo, ¿verdad? Lo que se quiere crear en el individuo es cómo yo me siento en este momento, observo todas mis emociones, observo mi estado anímico y empiezo a respirar. Con la práctica y la disciplina, las cosas se van haciendo mucho más sostenibles y llevaderas. Claro. Ya no es tanto la mente negativa que combate más que esto del ego, pero más bien es tomar conciencia y decir, aquí están estos sentimientos y los abrazo amorosamente. Sí, ese factor de amor incondicional y de compasión sí que es importante, porque como decís, la tendencia muchas veces cuando surgen emociones que tal vez tendemos a etiquetar como negativas, ¿verdad? La tendencia es ese rechazo, ¿verdad? O más bien ponerle como demasiada atención y esa resistencia, digamos, que lo hace más grande, ¿cierto? Sí, absolutamente. Y la pelea se hace más grande y a veces se hace incontrolable. Claro. Siempre, yo cuando doy clases de asana siempre digo, ¿verdad? Donde uno pone la atención, ahí va toda la energía, ¿verdad? Entonces, si a la vez luchamos y tenemos esa resistencia, pues eso va a generar más de lo mismo, ¿verdad? Pero si por el otro lado nos mandamos amor incondicional, respiramos, tratamos de quedar más aceptando la situación tal cual es, como vos decís, se va disolviendo y hasta la podemos observar como se va disolviendo, ¿verdad? Y deja de ser importante. Claro, me imagino que va perdiendo fortaleza y a la vez cuando llega y regresa, ¿verdad? Porque esto muchas veces regresa, está como ahí en nuestra mente, de vez en cuando es este fantasma que se aparece, como que entre menos que le pongamos atención, menos importancia tiene, ¿verdad? Como que se va disolviendo inclusive en el largo plazo. Y entendemos también que las emociones son energías. Y de esa forma se van transformando también. Qué bonito verlas así, como energía. Bueno, de hecho, alguien me dijo una vez, ¿verdad? En inglés, emotion es como energy in motion, ¿verdad? Energía en movimiento. Y es cierto, pensarlo así, como que las emociones tienen son energía y también se transforman y nosotros tenemos ese poder de poderlas transformar, que yo creo que es lo bonito de recordarle a la gente, ¿verdad? También que muchas veces nos sentimos atrapados en esa emoción y no le vemos la salida, ¿verdad? Así es. Se nos olvida que es también transitoria y que se va a transformar y que nosotros tenemos como ese control, esa palanca, ¿verdad? Que decide qué hace con esa emoción. Así es. Muy bien. Y contanos un poquitito de qué estás haciendo ahora. ¿Estás ofreciendo talleres o hacer la práctica ahorita? ¿Cómo la gente te puede contactar si está interesado en trabajar con vos? Yo trabajo en la clínica que abrimos con 2 colegas que está aquí en Huachipelín. Se llama Clínica Kumara. Tenemos un grupo de meditación en mi casa. No, por supuesto, ahora no lo podemos hacer. Y mindfulness, a veces hago sesiones virtuales con algunas personas que me lo solicitan. Yo ahora estoy dando un live sobre las diosas femeninas. La filosofía de la India es algo que me apasiona. Entonces, estoy todos los lunes. Este lunes mañana toca la diosa Saraswati. ¡Ay, qué hermoso! Voy a meterme, me encanta a mí eso. Sí. Y básicamente en mi clínica y en mi teléfono me pueden llamar y lo hacemos virtual. Buenísimo. Qué lindo el trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y bueno, para
para ir terminando, te quería hacer unas preguntitas que yo le hago a toda la gente que entrevisto. Como la finalidad de estos podcasts es como, para mí, este concepto de ser consciente, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos, por medio de ser seres conscientes, pues influenciar el colectivo. Entonces me gustaría preguntarte qué significa para vos ser un ser consciente. Para mí, ser un ser consciente de lo que trata es de que uno no es el objeto del mundo fenomenológico y que las experiencias de nuestro entorno no nos condicionen, sino que yo soy el testigo de mi propia mente, consciente de todo como una unidad. Claro, muy lindo. Es importante recordarnos eso, porque la tendencia es siempre vernos separados del otro, ¿verdad? De conectarnos con este testigo de la experiencia nos ayuda a recibir y a permanecer en este estado de no dualidad, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Y bueno, no sé si tenés algún mensaje que quisieras compartir ahorita con la gente que está escuchando, algún mensaje importante que le quieras decir a la humanidad en este momento que te parezca trascendental en este momento presente. Para mí es importante compartir a las personas de que el camino no es un camino hacia afuera, no hay que buscar nada. El camino es un camino interior, es un camino de reconexión y de honrar la presencia de Dios en cada uno de nosotros y nosotras. Muy lindo, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que se me fue preguntarte que te gustaría compartir en cuanto a tu práctica o al mindfulness. Bueno, yo invito a todo el mundo a que de alguna manera se acerquen a estas prácticas. Están accesibles, no hay copyright de nada. Si eso es algo que nos dejó el Dr. Singh muy, muy claro, esto es para la humanidad. Entonces los invito a todos a acercarse a estas prácticas. Qué lindo. Voy a copiar luego el link que me comentaste de la universidad para que la gente pueda buscar estas prácticas que están ofreciendo gratis. Te agradezco muchísimo por eso. Con todo amor. Y bueno, igualmente voy a compartir aquí tu contacto y tu información de redes sociales para que la gente se pueda comunicar con vos. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo, María Isabel. Fue un gusto conversar con vos y espero que conversemos pronto en persona un día, ¿verdad? Sí, me encantaría conocerte. Si estás por San José, aquí nos vemos. Muy bien. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Con todo amor. Que estén muy bien, y a los que están escuchando, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta conversación acerca de la práctica del mindfulness y que reciban esta invitación para practicar y conocer un poquitito más de estas herramientas que son tan útiles en este momento. Muchísimas gracias. Chao, gracias a vos, Ana Lucía, y a todos los presentes. Gracias.